Buen día. Para ustedes, Lamí Robles Félix de la Facultad de Derecho de Culiacán, con una exposición más para mi clase de Derecho Procesal Civil. Esta tarde veremos como tema la ejecución de sentencia. Entraremos desde su definición hasta el tipo de sentencias que pueden entrar aquí y así poder dar una ejecución de sentencia. Sin más, empezamos. Antes de entrar en lo que es una ejecución de sentencia, debemos entender lo que es en sí una sentencia. En videos anteriores hablábamos de que la sentencia no es más que la resolución de una demanda, es decir, cuando dos o más personas tienen un litigio por diferentes intereses y uno de ellos busca que sus intereses sean respetados o que sean escuchados. Debemos también saber que las sentencias van a ser diferentes, es decir, dependiendo la demanda, dependiendo el caso, dependiendo lo que se pida o dependiendo lo que se resuelva, va a ser la clasificación de nuestra sentencia. Es decir, que la clasificación puede ser variada. Podemos encontrar desde declaraciones como constituciones o condenas. Vamos a hablar un poco de este tipo de sentencias, una por una para comprender mejor. Hablábamos de las sentencias de declaración. Una sentencia de declaración no es más que la declaración, como lo dice su nombre, de algún derecho o de algún registro. ¿Qué queremos decir con esto? Un ejemplo podría ser una persona que para firmar diferentes acuerdos lo pone con diferente nombre, es decir, María Fernanda. En algunos pactos solo pone María y en algunos otros pone Fernanda y llega a algún tipo de confusión. Y para ella rectificar que es la misma persona la que está firmando, ella levanta un acta en la que está declarando que es la misma persona y que está de acuerdo en ese tipo de firmas. También decíamos que cada clasificación de sentencia es lo que va a pedir o si va a ser ejecutable o no. Por ejemplo, una sentencia declarativa es ejecutable, lo es desde el momento en el que se le da el registro, en el que se le da la declaración, es decir, no va a ser necesario volver a ir al tribunal para que se haga algún cumplimiento. Como tal, el cumplimiento ante la autoridad se da en el mismo instante que se le declara el derecho. Con las mismas hojas, vaya, desde ese momento ya se da la declaración y ya se da por ejecutada esa sentencia. Otro tipo de sentencia es la sentencia constitutiva. ¿Qué es una sentencia constitutiva? No es más que el tipo de demanda en el que se constituyen obligaciones o en el que se instinguen algún tipo de relación jurídica. Un tipo de sentencia constitutivo podría ser un divorcio. ¿Y esta entra o no entra como una sentencia ejecutable? Bueno, dependerá del caso. ¿Por qué dependerá el caso? Es decir, va a haber divorcios en el que, si bien no va a haber necesidad de pedir que se dividan los bienes o que no va a haber necesidad, por ejemplo, de reparto de bienes o de obligaciones como a la hora de hablar de manutención de los hijos, ahí la sentencia ya se va a dar por ejecutada desde el momento que se da el divorcio. Sin embargo, si se da el caso en el que se tienen que dividir bienes o tienen que entrar obligaciones como para los hijos o el reparto de bienes, ahí es cuando ya nosotros sí va a ser necesario que entremos en una ejecución de la sentencia. Es decir, sí va a ser necesario que se vaya de nuevo al tribunal para que se exija la ejecución de la sentencia. Por último, y no menos importante, veremos las sentencias de condena. ¿Qué es una sentencia de condena? La sentencia de condena es en la que termina con un dar o con un hacer, es decir, un acuerdo en el que una persona le exige a otra el cumplimiento de algún tipo de obligación. ¿Y cuándo entra la ejecución? Bueno, la ejecución va a entrar desde el momento en que la otra parte no cumple con la obligación que ya se prefijó. La persona que es la parte que está demandando va a demandar a la persona para que cumpla su parte del contrato. La mayoría de las veces podemos nosotros relacionar a las sentencias de condena con pagos. Desde el momento que una persona no está cumpliendo con su pago que ya se prefijó, la persona con la que se está haciendo el acuerdo tiene derecho a ir ante el tribunal de exigir que se ejecute esta sentencia. Entonces ahí ya se puede dar como una ejecución forzosa o dependiendo del caso. Ese tipo de ejecuciones
de sentencia ya las vimos en videos anteriores, por si las quieren entender un poco más. Por mi parte es todo y espero que hayan podido entender con mi explicación. Sin más, gracias.